presencia en la vida es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Así es, Señor Jesús, hoy te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú eres el dueño de todo lo que vemos y aún de lo que no podemos ver. Sabemos, Señor, que todo está en tu posesión y todo está bajo tu autoridad, Señor Jesús. Por eso, Señor, hoy te damos la bienvenida. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando este lugar, nuestros corazones, nuestras vidas, cada día más de ti, Señor, de tu presencia, Señor Jesús, de ese anhelo por servirte y anhelar, Señor, cada día estar en tus atrios. Te pedimos que nos sigas acompañando, que nos bendigas, Señor Jesús, y que nos permitas tener, Señor, revelación de todo lo que tú, Señor, quieres para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y nos acompañes en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y anunciad que viene el Rey, Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Levántate, Jerusalén, y anunciad que viene el Rey, Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Sentado en su trono, Él vino a reinar con todo poder, con autoridad. Él hizo los cielos, la tierra y el mar, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. Jerusalén, y anunciad que viene el Rey, Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Levántate, Jerusalén, y anunciad que viene el Rey, Él es el Santo de Israel, Él es Jehová, confiad en Él. Sentado en su trono, Él vino a reinar con todo poder, con autoridad. Él hizo los cielos, la tierra y el mar, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham.
santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso es poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso es poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. Poderoso es poderoso, santo, Él es santo, digno de alabar. Él es digno de la gloria, digno de la honra y toda majestad. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tu protección es sobrenatural. Sabemos, Señor, que todo lo, Señor, lo que tiene que ver contigo, Señor, sobrepasa aún nuestro entendimiento, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que somos cortos, Señor Jesús, para poder entender aún, Señor, los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, Señor Jesús. Por eso, Señor, cada día necesitamos de ti, cada día necesitamos que tú, Señor, guíes nuestros pasos, que tú nos des ese aliento de vida y la fuerza para poder seguir adelante. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, permitiéndonos cada día más, Señor, ser unos instrumentos, Señor, útiles en tus manos, Señor Jesús. Que seamos, Señor, instrumentos que llevemos tu palabra, Señor, por donde quiera que vayamos, estemos en nuestro trabajo, estudio o donde quiera que tú, Señor, que nos pongas. Tú, Señor, seas, Señor, siempre, Señor, hablando por nuestras bocas. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo este momento, Señor. Bendice la alabanza, Señor, la adoración que hoy elevamos a ti. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, cada día, Señor, llenándonos más y más de tu presencia. Esto te lo hemos pedido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu.
Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Así es, Señor Jesús, así como dice tu palabra, debemos meditar día y noche en tu palabra, meditar en lo más profundo de nuestros corazones, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que en esos momentos íntimos es en los cuales, Señor, tú siempre te manifiestas. Te pedimos, Señor, que nos permitas cada día, Señor, entrar en esos momentos, Señor Jesús, y recibir de esa revelación que solo tú, Señor, nos puedes entregar. Te pedimos hoy, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo la vida de la familia apostólica, Señor Jesús, que seas tú, Señor, llenando esta familia de tu amor, Señor, de tu bendición, Señor Jesús, cada día más y más de tu palabra, Señor Jesús, que sean, Señor, benditos, Señor, en medio, Señor, de los hombres, Señor. Te pedimos, Señor, también asimismo, Señor, por la vida de tu Hijo, Señor Jesús, y siervo, el pastor Germán, que seas tú, Señor, llenando, Señor, su boca hoy con un carbón encendido, Señor Jesús. Llénalo cada día más, Señor, de ti, de tu palabra y de esos propósitos, Señor, que tienes, Señor, para su vida grandes y para cada uno, Señor, de los que escuchamos tu palabra por medio de su boca, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, escuchando estas oraciones y que nos bendigas y nos permitas recibir de tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Esdras, en el capítulo 6, vamos a leer los versos 13 al 15. Dice: entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Así los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaban pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana estamos ante tu presencia, te estamos exaltando, te estamos dando gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad en nuestras vidas. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes por medio de esta palabra en el nombre glorioso de Jesús. Miremos entonces Esdras capítulo 6 versos 13 al 15 en la Nueva Versión Internacional. Dice: entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Bosnai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había ordenado. Así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminaron la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato de Dios, del Dios de Israel, y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes,
reyes de Persia. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar en el año 6 del reinado de Darío. Bueno, en este pasaje está hablando acerca de algo que Dios permitió para el pueblo de Israel y tiene que ver con la reconstrucción del templo que el rey Salomón años atrás había edificado y que fue destruido por Nabucodonosor cuando entró a Jerusalén a tomarla. Y recordemos que Nabucodonosor destruyó el templo, las edificaciones, quemó las puertas, se llevó los utensilios, toda la riqueza que había en el templo del Dios de Israel en Jerusalén. Nabucodonosor se la llevó a Babilonia y dejó el templo y la ciudad de Jerusalén completamente arrasada. Esto pues tiene una explicación, tiene un porqué, porque pues nosotros en muchas ocasiones hemos leído y se nos ha enseñado, aún hemos predicado, que el Dios de Israel pues ama muchísimo a su tierra, a su pueblo Israel, y eso es así. Israel es el pueblo de Dios, así lo ha sido desde que salió de las entrañas del patriarca Abraham. Pero también es necesario conocer que así como Dios nuestro Señor a Adán y a Eva les dio unas reglas para relacionarse con él, asimismo Dios también le dio a Israel unas reglas para que Israel como pueblo e individualmente se pudieran relacionar con Dios. Israel pues fue demasiado terco, demasiado testarudo y practicó el pecado de una forma desenfrenada y de una forma temeraria. Digo desenfrenada porque eran ávidos por cometer errores espirituales. Era como que si Israel tuviera una avidez por el error espiritual, por contradecir al Señor, por disgustar. Y hay una palabra que el profeta Jeremías utiliza en el capítulo 25, es por irritar el alma del Señor. Nosotros, si estudiamos los libros tanto el primer libro de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, libro del profeta Isaías, etcétera, vamos a encontrar eso, que el pueblo de Israel irritó a través de generaciones, a través de los diferentes reyes que Dios levantó, no hicieron otra cosa diferente a irritar el alma de Dios nuestro Señor, y eso pues lo hicieron reiterativamente y, como le digo, de manera temeraria, sin importar, sin medir las consecuencias que sus actos traerían sobre ellos. En Jeremías capítulo 25 versos 7 al 11 en la Nueva Versión Internacional dice: pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso así dice el Señor Todopoderoso: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas y el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Como vemos en este pasaje,
del capítulo 25 del profeta Isaías, aquí está dando, por una parte, está dando las razones del comportamiento de Dios. O sea, explica que si Dios permitió que Nabucodonosor viniera con su ejército y atacara Jerusalén y la destruyera, fue porque Israel lo había irritado de una forma reiterativa, pertinaz, como veíamos, sin medir ninguna consecuencia, de forma temeraria. Y ese castigo, porque fue un castigo muy fuerte, quizás en el orden de los castigos de Dios fue de los más fuertes. Recordemos que el exilio es un castigo fuerte que Dios ejecuta en su pueblo. Hay otro castigo que es el peor, que es peor, y es quitarle la vida a una persona, a una familia o a una generación. Y hay otro castigo que es peor, y es acabar con la descendencia, raer de la tierra. ¿Sí? Eso lo ha hecho Dios. Hay pasajes que explican en concreto los casos en los cuales Dios ha cortado a una vida, a una familia y a la descendencia. Se acaba el nombre, se acaba ese apellido de esas generaciones para siempre. ¿Por qué eso? Porque han irritado a Dios. Han sido personas y pueblos, o familias y pueblos, que han cometido muchísimos pecados muy graves. Y otra cosa, nunca procedieron al arrepentimiento, porque por grave que haya sido el pecado, si se procede al arrepentimiento, hay esperanza todavía, y la benevolencia de Dios se manifiesta. Y entonces, como lo dice aquí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 25, el exilio de Israel en Babilonia estaba profetizado que dure 70 años. Y así fue. Israel, los judíos, fueron deportados a Babilonia, la gran mayoría fueron deportados, y vino otra palabra, también a través del profeta Jeremías, donde les da, digámoslo así, un poquito de aliento. Les dice: ya están acá, ahora dedíquense a trabajar, a rehacer sus vidas. No piensen en volver a Israel, porque antes de los 70 años que dura la cautividad no van a volver. No van a volver a su tierra, Jerusalén. Entonces construyan casas, trabajen la tierra y produzcan, vuélvanse productivos. No se dediquen a añorar la tierra de la cual salieron. Antes de 70 años no van a volver. ¿Listo? Y efectivamente así fue. El destierro para Israel duró 70 años. Y miremos que todo esto, como lo vemos, Dios usó al profeta Jeremías para anunciar el castigo que vendría sobre Israel. Y una vez que ya empieza el tiempo de restauración de Dios para Israel, también Dios utiliza a otros profetas. En este caso utiliza al profeta Zacarías. Mire, en el primer capítulo de Zacarías, en los versos 16 y 17 dice: por lo tanto, así dice el Señor: volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso: otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, otra vez escogerá a Jerusalén. Esto es una palabra precisa que Dios da a través del profeta Zacarías, que, como lo hemos visto, trata de animar y afirmar al pueblo que le correspondería
el trabajo de la restauración, primeramente del Templo de Jerusalén, restauración del culto, restauración de las murallas de la ciudad, que eso le correspondió a Nehemías, y en general la restauración de el pueblo de Israel. ¿Sí? Vemos y le enfatizo esto. ¿Por qué? Porque como en estos días lo tratábamos en uno de los cultos, el Señor no hace nada sin anunciárselo a sus santos los profetas. Para eso está el ministerio profético, para que de parte de Dios anuncie las cosas que están por venir de parte de Dios, las cosas que están por suceder, lo que Dios tiene determinado en algún sentido o para alguien. Entonces a la palabra profética hay que ponerle muchísimo cuidado, muchísima atención. Y las personas, hombres y mujeres que han recibido ese don, que han recibido ese regalo, que han recibido esa responsabilidad, la Biblia también dice que deben permanecer en el secreto de Dios. O sea, deben ser hombres y mujeres, así como los antiguos, como Jeremías, como Esdras, porque Esdras era un sacerdote, como lo vamos a ver ahora, muy versado en las escrituras, que se dedicó a estudiar, a poner en práctica y a enseñar las santas escrituras. A él usó Dios. ¿Para qué? Para este trabajo de restauración. Más que todo, Esdras fue usado más que todo no en un trabajo físico, sino en un trabajo espiritual, de restauración de la relación de Israel con su Dios, de llevar al pueblo al arrepentimiento, de dirigir al pueblo, de tomar la iniciativa en el pueblo y orientarlo y dirigirlo para que se humille, para que pida perdón, para que se arrepienta, para que se convierta. ¿Sí? O sea, entonces estamos mirando que quienes han recibido el ministerio profético deben ser personas de mucha comunión, de una comunión verdadera, de una comunión en integridad con el Señor, de mucha oración, de mucho estudio de la palabra de Dios. Como dice aquí, miren, tal vez lo tengo más adelante, con respecto a Esdras. En el capítulo 7, Nueva Versión Internacional, versos 6 y el 10, dice: este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Verso 10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esdras, como lo vemos, era un hombre muy versado. ¿Qué quiere decir? Que tenía suficiencia en el conocimiento de la ley que Dios le había dado a Moisés, que por el uso tenía gran experticia en cuanto a la ley que Dios le había dado a su pueblo. ¿Sí? Era un hombre muy tremendo, a la verdad, y fue uno de los que Dios usó para la restauración. Ahora bien, miremos lo que dice en Esdras capítulo 1, versos del 1 al 4. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos,
me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este pasaje de Esdras capítulo 1 es tremendo porque veíamos al principio que Dios ejecutó su castigo sobre el pueblo de Israel y para eso hizo que viniera Nabucodonosor y todo su ejército en contra de Israel y de la ciudad de Jerusalén, y se cumplió el mandato de Dios, que el templo fuera arrasado, que los utensilios del templo fueran llevados a Babilonia y que la gran mayoría del pueblo fuera llevado a la deportación a Babilonia. Dios lo propició, así sucedió al pie de la letra, como lo dijo el profeta Jeremías que sucedería, pero también como Dios se lo anunció a Israel a través del profeta Jeremías, vino el tiempo de la restauración. Pasaron 70 años y mire lo que hace Dios, porque esto no pensemos que es iniciativa del rey Ciro de Persia, no, y de hecho aquí dice, aquí lo voy a volver a leer unos fragmentos, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. Mire, que dice que Jehová, Dios de Israel, despertó el espíritu de Ciro. Fue Dios el que puso, el que inquietó, el que movió, el que sacudió, digámoslo, a Ciro en un sentido. ¿Para qué? Para que hiciera lo que dice aquí, que por palabra y por escrito emitiera un decreto. El decreto decía que todos los judíos debían emigrar hacia Jerusalén a reconstruir la casa de Dios. Y mire cómo dice acá. Dice, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Está reconociendo que si es rey es porque Dios se lo ha permitido. Y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Ciro, el rey Ciro de Persia, recibió esa orden de parte de Dios. Y uno puede decir, bueno, ¿y en qué momento la recibió? ¿Cómo la recibió? ¿A través de quién la recibió? Eso no interesa. Aquí lo que interesa es que Ciro está siendo sensible, está siendo obediente, está haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que cuenta. ¿Por qué cuenta? Y es tan importante eso. Porque Ciro, recordémoslo, era un rey del imperio medo-persa. Él era pagano, él tenía otros dioses. ¿Listo? Él se crió honrando, adorando, idolatrando a otros dioses. Sin embargo, en un momento de su vida, el Dios de Israel le habló y fue sensible, y fue un instrumento, y fue un siervo al servicio de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es importante que nosotros consideremos. Ahora bien, miremos lo que dice, por favor, en el libro de Esdras, en el capítulo 4, versos 4 al 7, nueva versión internacional. Dice, entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción, y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro,
rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. También al comienzo del reinado de Asuero, aquellos enemigos enviaron una carta en la cual acusaban a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Luego, cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, también a él, Bislán, Mitridates, Tabel y sus demás compañeros le enviaron una carta que fue traducida al arameo. Este verso nos muestra algo, y es la oposición que desde el principio se levantó a este propósito de Dios de restaurar el templo, de restaurar el culto y de restaurar a su pueblo. No bien Dios había despertado el espíritu de Ciro para que le edifique el templo en Jerusalén, cuando ya por otra parte el diablo, digámoslo así, también había despertado el espíritu, también había movido a otros hombres que estaban a su servicio, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente. ¿Para qué? Para que se opongan al propósito de Dios. Y como lo vemos aquí, no fue una cuestión pasajera la oposición, no, todo lo contrario, fue pertinaz desde que los primeros judíos llegaron a Jerusalén. Inmediatamente la oposición se manifestó, como tratando de confundir. ¿Qué otra forma? Tratando de desanimar a estos hombres, los que menciona aquí, los habitantes de la región. Inicialmente se ofrecieron a edificar juntamente con los judíos el templo del Dios de Israel, pero eso era un engaño, eso era una trampa, ¿sí? Por fortuna, es que se me fue el nombre de uno de los líderes de la restauración. Bueno, más adelante de pronto recuerdo. Ellos, gracias a Dios, tuvieron la lucidez para discernir que detrás de esa propuesta de ayuda y de solidaridad había una trampa, y rechazaron, no permitieron que los habitantes de la región ayudaran a la reconstrucción del templo. Más adelante continuaron tratando de desanimar, de intimidar. En alguna ocasión les dijeron: lo que ustedes, eso se lo dijeron en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. A Nehemías le dijeron: lo que ustedes han edificado, han reconstruido, si se para una zorra o si pasa una zorra por ahí, se va a desbaratar. Todo eso para confundirlos, desanimarlos, etc. Los acusaron delante del rey Artajerjes, de este otro que menciona aquí, Asuero, listo. Y mire, fue tanta la acusación, fue tanta la oposición de estos hombres. Aquí están: de Tadnai, de Satarbosnai. Fue tanta la acusación o la oposición de estos hombres que la obra de restauración del templo se detuvo por muchísimo tiempo. Así estuvo suspendido el trabajo hasta, como dice aquí en el capítulo 5 del libro de Esdras, hasta que vino la ayuda desde lo alto. ¿Cómo vino la ayuda desde lo alto para el pueblo de Israel, para los líderes de este trabajo? A través de la palabra profética. Listo, aquí en Esdras capítulo 5, versos 1 al 2, en la Nueva Versión Internacional, dice: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá.
a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. ¿Sí? Aquí vemos dos puntos. Primero, el nombre de los líderes que estaban al frente de la reconstrucción del templo. Aquí lo dice claritico: Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yesúa, hijo de Josadac. Ellos fueron los que lideraron todo el proceso de restauración. Y a ellos, los habitantes de la región, los gobernantes. ¿Quiénes eran estos habitantes? Eran los gobernantes o administradores que inicialmente el rey Nabucodonosor, posteriormente el rey Ciro, luego el rey Asuero, luego el rey Artajerjes y el rey Darío finalmente habían delegado para que administren esa colonia donde estaba Jerusalén. Y ellos estos hombres fueron los que se opusieron al trabajo de restauración que hacían Zorobabel y Yesúa o Jesúa. ¿Listo? Y entonces les quedamos en que en un momento, ante la oposición, ante el ataque de esta gente, la obra se suspendió. ¿Listo? Pero vino la ayuda de Dios. Les decía, ¿cómo? A través de la vida del profeta Ageo y del profeta Zacarías. ¿Qué hicieron ellos? Profetizar a los judíos que estaban en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Les empezaron a dar palabra profética, palabra que los animaba, palabra que los consolaba, palabra que los fortalecía, para que a pesar de la oposición, de la contradicción, ellos siguieran, a pesar de la orden, porque es que la orden del rey era suspender los trabajos de reconstrucción, y mire cómo es de tremendo, vino la palabra de Dios a través del profeta Ageo y Zacarías, y ellos retomaron el trabajo, no esperaron autorización ni nada. ¿Listo? Después se arregló ese asunto. ¿Cómo? Zorobabel y Jesúa le solicitaron al rey Darío que revise en los archivos, que busque en los archivos el decreto del rey Ciro. El decreto del rey Ciro, en el que decía que daba la orden a todo el pueblo judío de que se desplace a Jerusalén a restaurar el templo de Jehová. Y efectivamente el rey Darío buscó en los archivos de su palacio y encontró efectivamente ese decreto. ¿Listo? Y entonces mire que sucedió todo lo contrario. El rey Darío, ante ese sustento que tenía en el decreto, dio la orden de que se les ayude con todo, que todos los gastos de restauración del templo sean sufragados por el tesoro real. Más aún, por acá creo que lo tengo. Aquí está, 6 versos 6 al 10. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Bosnai y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia. Mire lo que les dice: aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. También he decidido que ustedes deben prestarles ayuda, sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al tesoro real. No se tarden en pagar todos los gastos para que no se interrumpan las obras. Además,
todos los días, sin falta, deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Así podrán ellos ofrecer los sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y la de sus hijos. Como vemos, finalmente, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las oposiciones, la voluntad de Dios a favor de su pueblo amado triunfó. No hubo poder humano que pudiera detener la obra de restauración del templo. Y miren, fue tanto el compromiso de Dios con este pueblo, y quiero que miremos aquí en el capítulo 5, mire cómo se expresan los profetas Ageo y Zacarías. Dice, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Mire, profetizaban en el nombre de ¿quién? Del Dios de Israel. ¿Qué hacía el Dios de Israel? Velaba por su pueblo amado Israel. Siempre ha sido así. Siempre el Señor no se duerme, no se adormece, no se distrae. Siempre está pendiente de su pueblo Israel. Así en muchas ocasiones no se lo perciba. El Señor siempre, por supuesto, está pendiente de su pueblo, la iglesia de Jesucristo. El Señor vela por la iglesia de Jesucristo. El Señor vela por su vida. El Señor vela por la mía. Eso es así, eso, mire, está escrito. Y cuando uno tiene la experiencia de recibir ese cariño, de recibir ese cuidado de Dios, uno es consciente. El Señor vela por nosotros, el Señor vela por su iglesia. Podríamos decir, si se desvela si le diera sueño. Pero como Él no se adormece ni tiene sueño, entonces permanentemente los ojos de Dios nuestro Señor están sobre nuestras vidas, cuidándonos, amándonos, protegiéndonos. ¿Qué más le digo? Mimándonos, acariciándonos, a veces sujetándonos fuerte, en fin. Pero el corazón de Dios siempre está pendiente de su pueblo. Y como el corazón de Dios siempre está pendiente de su pueblo, siempre ha estado pendiente de su iglesia, por eso es que suceden estas cosas. Que Dios les hable a unos reyes impíos, paganos, idólatras, y los ponga al servicio de sus intereses para favorecer a su pueblo. Porque eso fue lo que sucedió. Cogió a Ciro, le despertó el espíritu a Ciro y lo puso a trabajar a favor del pueblo de Israel. Lo mismo con Asuero, recordemos en el libro de Esther. Asuero terminó ayudando, salvando al pueblo de Israel. Lo mismo en Artajerjes. Lo mismo aquí en el caso de Darío. Mire que hasta el mismo rey Darío pidiéndole al pueblo de Israel que ofrezca sacrificios, ofrendas, tributos, y que pidan a favor del rey Darío y de su familia. Así dice. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios de los cielos y rogar por la vida del rey y la de sus hijos. Es extraordinaria la obra de Dios. Y mire, cuando Dios se propone algo, no hay nadie, no hay alguien, no hay nada que se lo impida. Y Él utiliza los medios increíbles, insospechados.
como lo hemos visto, utilizó reyes paganos para favorecer a su pueblo. ¿Y de qué manera? Porque en el primer pasaje que leímos, el rey Ciro dice, y que los judíos pidan a sus vecinos joyas, ofrendas, dádivas para que vayan a Jerusalén a reconstruir el templo. Y aquí el rey Darío da la orden de que todos los gastos de reconstrucción, de que el ladrillo, la madera, los carpinteros, el cemento, todo eso sea pagado con los dineros del imperio medo-persa. Y aparte de eso, que todos los días se les suministren los sacrificios a los sacerdotes para que puedan presentarlos delante de Dios, y de paso oren por el rey Darío. Como les digo, esto solo lo hace Dios, ¿listo? Y nosotros debemos estar convencidos de que Dios es el mismo que despertó el espíritu del rey Ciro, es el mismo Dios nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios que le dio órdenes al rey Darío para que favorezca a su pueblo Israel, es el mismo Dios nuestro. El mismo Dios que velaba por su pueblo Israel en esta época es el mismo Dios que vela por su iglesia. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, estamos delante de ti en esta mañana. Yo pongo los tributos de tus hijos y de tus hijas. Gracias porque tú velas por nosotros. Tú velas por cada uno de nosotros, Señor, porque tú nos amas, porque a tus ojos somos de gran estima, Señor. Bendice a tus siervos, a tus hijos, a tus hijas, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, porque lo que nosotros necesitamos para profesar mejor, para relacionarnos mejor, para cobrar ánimo, para entender, para tener discernimiento en esta relación nuestra contigo, lo obtenemos a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es alimento, Señor. Tu palabra es el agua que nos hace reverdecer a cada uno de nosotros, Señor. Yo te clamo por tu pueblo amado, por la iglesia, Torre Fuerte y Genezaret. A todos y a cada uno, ayúdales, Señor. Bendice las familias, guarda, Señor, cuida, prospera las familias de tu pueblo, Señor. Que de lo alto vengan favores, dádivas, misericordias de Dios sobre la congregación. Permite, Señor, que esta congregación, que este pequeño remanente sea de testimonio, sea de bendición, sea un testimonio motivador, inspirador, para que más personas conozcan de ti, Señor. Ayuda a cada hermanita, Señor, a cada esposa, a cada mujer, a cada hombre, a cada esposo, a cada padre de familia. Ayúdales, Señor. Sé tú, Señor, ayudándoles, fortaleciéndoles, sosteniéndoles con tu diestra poderosa, Señor. Levantamos un clamor por tu pueblo amado Israel. Guarda, cuida, prospera Israel. Libra a Israel de todos sus enemigos. Oramos por el señor presidente, por Gustavo Petro, por el gobernador, por el señor alcalde. Señor, ayuda a estas autoridades civiles. Úsales para bendecir a esta nación. Úsales para que tu pueblo, la iglesia de Cristo aquí en Colombia, seamos bendecidos, así como usaste a Ciro, a Darío, a Asuero, a Artajerjes. Asimismo, usa estos gobernantes civiles para que bendigan a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu